En la Ciudad de México hay un campo de lava volcánica de 2000 años en el sur de la ciudad, dentro del campus de la universidad más grande del país, donde viven más de 2000 especies de plantas y animales que se adaptaron específicamente al suelo de basalto negro, y que los arquitectos de los años 40 incorporaron a la UNAM porque ningún edificio podía construirse sobre esa roca sin un costo prohibitivo. Hay un altar en la calle Alfarería de Tepito, donde el primero de cada mes, una figura de muerte esquelética recibe flores, cigarros, tequila y lámparas de aceite de miles de personas que le piden lo que al gobierno y a la iglesia no le piden. Y hay una plaza en Tlatelolco donde el 2 de octubre de 1968, 3 días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de México, el ejército mató a un número de estudiantes que el gobierno dijo que eran 30, y que las investigaciones de las décadas siguientes ubican entre 200 y 400. Empezamos en el número 13. La ciudad que se hunde sigue siendo la más grande del hemisferio. Antes de adentrarnos a esta aventura, no olvides suscribirte al canal y comentar qué otro estado te gustaría que mostráramos. No te despegues ni un momento. Échele. La Ciudad de México ya tuvo en esta serie su guión de lugares extraños y desconocidos, que cubrió la Isla de las Muñecas, el barrio Bravo de Tepito, los templos aztecas bajo las calles del centro histórico y los canales de Xochimilco. En este guión vamos por lo que ese primero no alcanzó: el volcán que enterró una ciudad prehispánica hace 2000 años y cuya lava es hoy la reserva ecológica dentro del campus universitario más grande de México. Los ríos que la ciudad enterró vivos bajo el asfalto y que siguen corriendo debajo de los pies de los capitalinos. La masacre de 1968 que el gobierno ocultó durante 3 décadas y los 2 terremotos del 19 de septiembre separados por 32 años exactos que todavía no han terminado de ser procesados. Empezamos en el número 13, el Pedregal de San Ángel y el campo de lava que salvó la ecología de la UNAM. Hace aproximadamente 2000 años, el volcán Xitle, un pequeño cono volcánico en las laderas del Ajusco, al sur del Valle de México, hizo erupción y cubrió con lava basáltica aproximadamente 80 kilómetros cuadrados del sur de lo que hoy es la Ciudad de México. La erupción enterró bajo varios metros de roca solidificada a la ciudad prehispánica de Cuicuilco, uno de los centros urbanos más importantes del México preazteca, cuyos restos arqueológicos son visibles hoy en el Parque Ecológico de Cuicuilco, parcialmente rodeado de centros comerciales y hoteles. La lava del Xitle es el suelo sobre el que está construida buena parte del sur de la Ciudad de México. Cuando los arquitectos del gobierno federal comenzaron a planear la ciudad universitaria de la UNAM en los años 40 del siglo XX, encontraron que gran parte del terreno disponible era roca basáltica que hacía imposible o demasiado costosa la construcción de edificios con cimentación convencional. En lugar de desechar el terreno, los planificadores incorporaron el campo de lava, el Pedregal, como zona de conservación ecológica dentro del campus. Lo que parecía un obstáculo se convirtió en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, una extensión de 237 hectáreas de ecosistema volcánico en el corazón del campus de la UNAM, con más de 2000 especies de plantas, insectos, hongos, reptiles y aves que se han adaptado específicamente a la dureza del suelo de basalto y al microclima que la roca genera. La especie emblemática es el copetonastli, una lagartija endémica que el resto del mundo conoce como la lagartija del Pedregal y que solo existe en este campo de lava. La UNAM tiene dentro de su campus una reserva ecológica con endemismos propios. La mayoría de los estudiantes de la universidad no ha entrado nunca a ella. Número 12. El mercado de Sonora y lo que la ciudad compra cuando no le alcanza con los santos oficiales. El mercado de Sonora, en la colonia Merced Balbuena de la alcaldía Cuauhtémoc, es oficialmente un mercado de plantas medicinales y artículos de herbolaria.
En la práctica, es el mercado más completo de México de todo lo que la medicina oficial, la iglesia y el Estado no ofrecen: amuletos, figuras de santos populares, hierbas para curar enfermedades que el médico no supo diagnosticar, inciensos para limpiar casas de malas energías, animales vivos para rituales y, en algunos puestos específicos, la lista de servicios del curandero o la curandera que puede atender en el local o a domicilio lo que el cliente necesite. El mercado de Sonora existe en la intersección de tradiciones que llevan siglos conviviendo en México sin que nadie las haya integrado del todo: la medicina tradicional prehispánica, el catolicismo popular, las tradiciones de los pueblos afromexicanos de la costa, el espiritismo que llegó de Europa en el siglo XIX y capas de sincretismo que cada generación de vendedores y de clientes añade al inventario. Los clientes del mercado de Sonora no son principalmente personas de bajos recursos con escaso acceso a la medicina convencional. Son personas de todos los niveles socioeconómicos que buscan algo que las instituciones formales no tienen. Ese algo varía. A veces es una esperanza que el médico no pudo dar. A veces es la sensación de hacer algo activo frente a un problema que no tiene solución clara. A veces es simplemente una tradición que la abuela practicaba y que resulta difícil abandonar, aunque el cliente tenga título universitario. Si no conocías el mercado de Sonora, suscríbete al canal porque en este recorrido por los estados de México hay más mercados, así que la mayoría de las personas no sabe que existen. Número 11. Los ríos que la ciudad enterró vivos. México Tenochtitlan fue fundada en 1325 sobre un conjunto de islotes en el lago de Texcoco. Durante los siglos siguientes, los mexicas y después los españoles fueron rellenando los lagos con tierra y roca, desecando y canalizando el sistema lacustre para dar espacio a la ciudad que crecía. El proceso se aceleró en el siglo XIX con el Gran Canal del Desagüe y continuó en el siglo XX a medida que la mancha urbana absorbió los valles circundantes. Hoy, aproximadamente 45 ríos y arroyos que alimentaban el antiguo sistema lacustre del Valle de México corren bajo la Ciudad de México en forma de canales entubados, ocultos bajo el asfalto y el concreto. Los ríos más importantes son el río de la Piedad, que hoy corre bajo el viaducto Piedad, el río Churubusco, que corre bajo la calzada de Tlalpan y sus alrededores, y el río Consulado, bajo la autopista Periférico Norte. Solo el río Magdalena, en la alcaldía de Magdalena Contreras, corre todavía parcialmente a cielo abierto, aunque su caudal ha disminuido enormemente por la extracción de agua y la impermeabilización del suelo urbano en su cuenca. Cuando llueve intensamente en la Ciudad de México, parte del agua que los sistemas de drenaje no absorben a tiempo termina fluyendo en los mismos trayectos que los ríos enterrados, lo que produce inundaciones en puntos específicos de la ciudad con una regularidad que los vecinos de esas zonas pueden predecir con más precisión que el servicio meteorológico. Número 10. Milpa Alta y los hablantes de náhuatl en la capital federal. La alcaldía de Milpa Alta, al sureste de la Ciudad de México, es la más rural de las 16 alcaldías de la capital. Tiene aproximadamente 140,000 habitantes dispersos en un territorio de bosques de pino y encino, campos de nopal y maíz, y una serie de pueblos originarios que mantienen tradiciones, fiestas y estructuras de autoridad comunitaria propias que la Ciudad de México nunca absorbió del todo en sus dinámicas urbanas. En varias comunidades de Milpa Alta, el náhuatl, la lengua de los mexicas y de docenas de otros pueblos de Mesoamérica sigue siendo hablado de manera cotidiana por una porción de la población adulta mayor. El INALI documenta presencia activa de náhuatl en comunidades como San Pedro Atocpan, San Pablo Ostotepec y otras de la alcaldía. Milpa Alta es uno de los pocos lugares del planeta donde la lengua del Imperio Mexica se habla a menos de 20 kilómetros del Zócalo, donde la propia ciudad imperial fue destruida.
Las fiestas patronales de los pueblos de Milpa Alta mantienen tradiciones sincréticas en las que los santos católicos conviven con prácticas rituales que tienen su origen en las tradiciones agrícolas y astronómicas prehispánicas del ciclo del maíz. La alcaldía produce la mayor parte del nopal que se vende en los mercados de CDMX. Tiene artesanías de mole y de dulces típicos que los restaurantes del centro histórico incluyen en sus cartas sin mencionar de dónde vienen. Y tiene un territorio de reserva forestal que la ciudad necesita para sus servicios ambientales, pero que el presupuesto de la alcaldía no alcanza a proteger del todo. Visitar Milpa Alta desde el centro de CDMX requiere menos tiempo que cruzar Insurgentes de extremo a extremo. La distancia cultural es otra escala. Suscríbete al canal si este es el CDMX que nunca te habían mostrado, porque quedan más capas todavía. Número 9. La Santa Muerte de Tepito y el altar que el Estado no puede cerrar. En 2001, Enriqueta Romero, conocida en su barrio como Doña Queta, colocó en la entrada de su casa, en la calle Alfarería número 12 de Tepito, una figura de tamaño natural de la Santa Muerte. Una imagen esquelética de figura femenina que viste túnicas de colores y porta una guadaña. El altar era su devoción personal. La respuesta del barrio fue inmediata. Los vecinos comenzaron a dejar flores, velas y ofrendas frente a la figura. En poco tiempo, la devoción se extendió. Hoy, el primer día de cada mes, en el altar de Doña Queta y en decenas de altares similares que han multiplicado por el barrio de Tepito y por toda la Ciudad de México, se celebran misas multitudinarias de la Santa Muerte a las que asisten desde vendedores del barrio hasta personas de todas las clases sociales de la ciudad. La Santa Muerte se venera por razones que sus devotos describen sin homogeneidad. Algunos piden protección, otros piden trabajo, otros piden que sus seres queridos sobrevivan a enfermedades, otros piden que sus rivales sufran. La Iglesia Católica condena el culto. Varios operativos de las fuerzas de seguridad de distintas épocas han derribado altares públicos de la Santa Muerte en distintas ciudades del país. El altar de Tepito nunca ha sido tocado. Tiene más de 20 años y sigue creciendo. Número 8. El hundimiento y la ciudad que se hunde en la arcilla que fue lago. La Ciudad de México se hunde. El proceso se llama subsidencia y ocurre porque la ciudad está construida sobre los sedimentos del antiguo lago de Texcoco, una arcilla lacustre blanda y porosa, que se compacta cuando se le extrae el agua que la mantiene saturada. Desde principios del siglo XX, la extracción masiva de agua subterránea para abastecer a la ciudad creciente ha comprimido esa arcilla, y la compresión se traduce en hundimiento de la superficie. La velocidad del hundimiento no es uniforme. Hay zonas del centro histórico de la Ciudad de México que se hunden hasta 40 centímetros por año, mientras que las zonas del sur, construidas sobre roca volcánica del Pedregal, son prácticamente estables. Ese hundimiento diferencial es visible en la arquitectura. El Palacio de Bellas Artes, construido a principios del siglo XX, ha bajado varios metros respecto a su altura original, tanto que la escalinata de acceso que se iba construyendo al mismo ritmo ha sido ampliada varias veces para mantener la entrada al nivel de la calle que también fue bajando. La Catedral Metropolitana se ladea visiblemente. Los edificios del centro histórico tienen inclinaciones que los vecinos miden por las puerturas que ya no cierran bien. Y el mismo proceso de extracción de agua que genera el hundimiento agrava la crisis hídrica de la ciudad, porque el acuífero que se vacía no se recarga al mismo ritmo, lo que obliga a extraer más de más lejos, lo que hunde más el suelo, lo que daña las tuberías, lo que genera más pérdidas de agua, lo que obliga a extraer más todavía. Esto se pone más oscuro. Lo que sigue tiene fechas y muertos sin número definitivo. Número 7. La Unión Tepito
y el cártel en el corazón de la ciudad. La Unión Tepito es el nombre de la organización criminal más documentada con operaciones en la Ciudad de México. A diferencia de los grandes cárteles del norte de México, la Unión Tepito opera principalmente en el espacio urbano de la capital. Extorsión de negocios en distintas alcaldías, control del mercado de drogas en varios barrios y una serie de ataques violentos en espacios públicos de la ciudad que entre 2016 y 2020 convirtieron las noticias sobre la organización en un elemento recurrente de los medios capitalinos. Los ataques más notorios de la Unión Tepito ocurrieron en bares y centros nocturnos de colonias como Roma, Condesa y otras que la Ciudad de México proyecta como zonas seguras y cosmopolitas. Tiroteos en establecimientos donde los atacantes abrían fuego aparentemente sin discriminar entre el objetivo y las personas circundantes. Varios de esos ataques produjeron víctimas sin relación aparente con la disputa. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX realizó operativos contra la organización con resultados que los analistas de seguridad describieron como parciales. La Unión Tepito no es tan poderosa como los cárteles del norte, ni tan invisible como los grupos de crimen organizado que operan en estados donde la institucionalidad policial es más débil. Pero su existencia demuestra que la ciudad que el mundo conoce como la más culturalmente vibrante de América Latina también tiene su propio crimen organizado con nombre y apellido. Si este recorrido te está mostrando una Ciudad de México que no reconocías, suscríbete al canal y dale like para que el algoritmo muestre estas historias a más personas que no saben que existen. Número 6. La masacre de Tlatelolco y los muertos que el gobierno ocultó. El 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, el Consejo Nacional de Huelga, una coalición de estudiantes universitarios que llevaba semanas en huelga exigiendo la liberación de presos políticos y el diálogo con el gobierno, organizó un mitin al que asistieron varios miles de personas. El gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz llevaba meses mirando el movimiento estudiantil con alarma creciente. En el contexto de las manifestaciones de mayo del 68 en Francia y de la primavera de Praga, convencido de que el movimiento era una amenaza para el orden público en las semanas previas a la inauguración de los Juegos Olímpicos de México. A las 6:10 de la tarde, elementos del Batallón Olimpia, en ropa civil, abrieron fuego desde los edificios circundantes. El ejército que rodeaba la plaza comenzó a disparar también. La plaza fue acordonada. Los cuerpos fueron retirados durante la noche. La prensa mexicana publicó al día siguiente la versión oficial. Un número pequeño de muertos en un enfrentamiento iniciado por los estudiantes. El mundo supo que algo había ocurrido porque los periodistas extranjeros que ya estaban en México para los Juegos cubrieron lo que pudieron ver. La cifra real de muertos fue suprimida durante décadas. Las investigaciones de periodistas como Elena Poniatowska, del Comité 68 Pro Libertades Democráticas y de la Fiscalía Especial que el gobierno federal abrió en 2002, ubican el número de muertos entre 200 y 400 personas. Ningún funcionario de alto rango fue jamás condenado penalmente. La Plaza de las Tres Culturas tiene hoy una estela conmemorativa. Número 5. El 19 de septiembre de 1985 y la ciudad que se organizó sola. El 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 de la mañana, un terremoto de magnitud 8.1 sacudió la Ciudad de México desde un epicentro en el Océano Pacífico, frente a Michoacán. El suelo de arcilla lacustre del antiguo lago de Texcoco amplificó las ondas sísmicas de una manera que los sismólogos llaman efecto de cuenco. La ciudad vibraba con una frecuencia que sus propios edificios resonaron y que derribó estructuras que en suelo firme habrían sobrevivido. El gobierno del presidente Miguel de la Madrid tardó días en dimensionar el desastre y en organizar la respuesta institucional.
Los capitalinos respondieron antes. Brigadas de rescate organizadas por ciudadanos sin entrenamiento que se pasaron días y noches entre los escombros sacando sobrevivientes con las manos. Las crónicas del terremoto del 85 en México son inseparables de ese acto de organización civil espontánea, la sociedad que hizo lo que el Estado no pudo hacer a tiempo. Los edificios que colapsaron incluían hospitales donde murieron pacientes, recién nacidos y personal médico que no pudo evacuar. El número oficial de muertos fue de aproximadamente 10,000. Las estimaciones de investigadores independientes superan los 25,000. El terremoto del 85 está considerado como uno de los eventos que inició el proceso de transición democrática de México. Demostró que la sociedad civil podía organizar una respuesta más efectiva que el Estado del Partido Único. Número 4. El 19S de 2017 y la coincidencia que nadie olvidará. El 19 de septiembre de 2017, a la 1:14 de la tarde, un sismo de magnitud 7.1 sacudió la Ciudad de México. Era el mismo día del año que el terremoto de 1985. Ese mismo día, como ocurre cada año desde 1985, la ciudad había realizado por la mañana un simulacro de evacuación en conmemoración del aniversario del terremoto anterior. Las alarmas sísmicas sonaron de nuevo horas después. Esta vez era real. El epicentro estaba cerca de Axochiapan, Morelos, a menos de 120 kilómetros de la Ciudad de México. 369 personas murieron en CDMX y en los estados vecinos. Al menos 38 edificios colapsaron. El colapso de un colegio en la colonia Álvaro Obregón, el colegio Enrique Rebsamen, donde murieron 19 niños y 7 adultos, fue el que más atención mediática nacional e internacional recibió, incluyendo un operativo de rescate transmitido en vivo durante días por la posible sobrevivencia de una niña que eventualmente resultó que nunca había existido. El error de comunicación de los rescatistas se convirtió en la historia que el mundo siguió durante horas antes de que se aclarara. La coincidencia de fecha con 1985 no fue geológicamente significativa. Los dos terremotos tuvieron epicentros y causas distintas. Pero para los millones de capitalinos que recordaban el 85 y que vivieron el 17, la repetición del 19 de septiembre fue el tipo de coincidencia que el cerebro humano convierte en señal, aunque la razón diga que no lo es. Compártelo con alguien que piense que conoce la Ciudad de México, porque hay un volcán dentro de la UNAM. Una masacre que el gobierno tardó 3 décadas en admitir, y la ciudad más grande del hemisferio norte que se hunde a 40 centímetros por año en algunas de sus zonas. Número 3. El Palacio de la Inquisición y lo que pasó en sus sótanos. En la Plaza de Santo Domingo del Centro Histórico, en un edificio que hoy alberga el Museo de la Medicina de la UNAM, funcionó entre 1732 y 1820 el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de la Nueva España. El edificio fue construido específicamente para la Inquisición. Tenía salas de audiencia, celdas de detención y en sus niveles subterráneos los espacios donde se realizaban los interrogatorios que el vocabulario inquisitorial llamaba tormentos, pero que describían procedimientos específicos de dolor físico aplicado a los acusados de herejía para obtener confesiones. La Inquisición en México procesó a personas acusadas de judaísmo secreto en el caso de los conversos judíos que habían emigrado de España huyendo de la persecución, de protestantismo, de brujería, de blasfemia y de una variedad de otros delitos religiosos y morales. Entre las categorías de acusados que el Tribunal de México procesó con mayor frecuencia estaban los judaizantes, conversos que seguían practicando en privado ritos del judaísmo, los bígamos, personas que se habían casado más de una vez, y los solicitantes,
sacerdotes que habían aprovechado el sacramento de la confesión para hacer proposiciones deshonestas a sus penitentes. Los procesos podían durar años y terminar en reconciliación con la Iglesia, en penitencias públicas en la Plaza Mayor, en la cárcel, en el destierro o en la entrega del condenado al brazo secular para su ejecución. En el edificio que hoy visitan los estudiantes de medicina para ver los modelos anatómicos y las colecciones de instrumentos quirúrgicos del siglo XIX, hay paredes que fueron testigos de confesiones obtenidas bajo tortura durante 100 años. Los sótanos del Museo de la Medicina no tienen displays interactivos, pero tienen una historia. Número 2. Los 219S y la ciudad que sigue sobre el lago. El terremoto del 85 y el del 17 son el mismo tema desde dos ángulos. Los dos ocurrieron el 19 de septiembre, los dos mataron gente en las zonas construidas sobre el antiguo lago de Texcoco, y los dos reflejaron que la Ciudad de México construyó demasiado rápido sobre un suelo que no podía sostener sin consecuencias esa densidad de edificios, de extracción de agua y de peso. La arcilla lacustre, que amplifica los terremotos y que se hunde cuando se le quita el agua, es el mismo suelo sobre el que los mexicas construyeron Tenochtitlan, el mismo suelo sobre el que los españoles construyeron la Ciudad de México colonial, el mismo suelo sobre el que creció la metrópolis del siglo XX. La paradoja central de la Ciudad de México es que existe donde existe porque el lago de Texcoco fue el lugar elegido por los mexicas como el más defendible y el más simbólicamente poderoso para su ciudad. La leyenda fundacional dice que el águila parada sobre el nopal con la serpiente en el pico que aparece en la bandera de México señalaba el lugar exacto donde debía construirse Tenochtitlan. Esa decisión de 1325 determinó que 600 años después habría 20 millones de personas viviendo sobre una cama de arcilla blanda, sobre un acuífero que se vacía más rápido de lo que se recarga, sobre 45 ríos enterrados que no tienen a dónde ir cuando llueve demasiado. El lago que los españoles drenaron para construir su ciudad siguió siendo el suelo de esa ciudad. El agua que los mexicas usaron para rodear su capital sigue estando ahí abajo, en menor cantidad cada año, pero ahí. La Ciudad de México existe porque hubo un lago. Y en algunos sentidos, sigue siendo un lago que nadie terminó de drenar del todo. El hundimiento, los sismos, las inundaciones y la crisis del agua no son problemas que la ciudad tiene a pesar de su ubicación. Son la consecuencia directa de ella. Y llegamos al número 1, al lugar que está debajo de todo y del que la ciudad no puede separarse. Tenochtitlan y los cimientos que nunca fueron demolidos del todo. La ciudad azteca de Tenochtitlan fue destruida en 1521 después de 75 días de asedio. Los españoles demolieron sus templos, rellenaron sus canales, quemaron sus archivos y construyeron su propia ciudad sobre los escombros. La Catedral Metropolitana fue construida con las piedras del Templo Mayor. El Palacio de Cortés fue construido sobre el Palacio de Moctezuma. La Plaza Mayor fue construida sobre la Plaza Ceremonial de Tenochtitlan. Lo que los conquistadores no pudieron demoler fue la ciudad entera. Hay demasiado, a demasiada profundidad, en demasiados puntos. Cada vez que se excava en el centro histórico de la Ciudad de México, se encuentran estructuras aztecas, ofrendas, canales, entierros y objetos de uso cotidiano. El proyecto del Bajo del Templo Mayor, que el INAH ha desarrollado en las últimas décadas, ha encontrado estructuras de Tenochtitlan debajo de edificios coloniales del siglo XVI, bajo calles que llevan 4 siglos con el mismo trazo, bajo cimientos que los propios españoles no sabían que estaban construyendo sobre ruinas. La Ciudad de México moderna, con sus 20 millones de habitantes, su sistema de metro, sus autopistas y sus rascacielos, está literalmente construida sobre Tenochtitlan. No como metáfora, como geografía. Los cimientos coloniales
están sobre los cimientos aztecas. Los cimientos modernos están sobre los coloniales. En el centro histórico de la Ciudad de México, a menos de 10 metros de profundidad, en la mayoría de los puntos, hay estructuras de una ciudad que fue destruida hace 500 años y que el suelo arcilloso ha conservado con una precisión que los museos del mundo envidian. Y eso es todo. 13 lugares en la ciudad más grande del hemisferio norte, desde el campo de lava de la UNAM donde la lagartija endémica vive sobre el volcán, hasta los templos aztecas que siguen intactos a 10 metros bajo el zócalo. Ahora te toca a ti. De estos 13 lugares o historias, ¿cuál no sabías que existía? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo el México que nadie está contando de esta manera, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún estado. Y si conoces a alguien que piense que ya conoce la Ciudad de México porque la visita cada año en feria, manda este video, porque hay una lagartija que solo existe en la UNAM, una masacre con 400 muertos que el gobierno ocultó 3 décadas y una ciudad que literalmente se está hundiendo sobre el lago que nunca terminó de desaparecer.